Noticias. Seguimos en la mañana de la 106.7 Radio Liberada, acompañándote hasta las 12:30. Te dijimos esta mañana temprano que íbamos a tener una linda nota con un amigo que hace un tiempito que no estamos charlando, si bien estamos en contacto fuera de aire, pero al aire. Y es muy, muy importante. Ya te lo anticipamos, de Santiago Carlucci, presidente de TUDA. Y hay muchos temas por tratar. Los otros días observamos que el campo arregló con este tema del dólar soja solo un sector. Y el resto que espere. Lo mismo pasa en todos los gremios y el transporte pasa lo mismo. Así que vamos a estar hablando con Santiago y le decimos ya. Muy buen día, Santiago, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Diego. Saludos para todo el equipo y saludos a la audiencia como siempre. Santi, ¿crees que los sectores o que los gremios o que estamos muy, muy divididos y que vamos arreglando... ¿arregla el que primero llega o arregla el que más le conviene al gobierno y el resto que siga esperando? Sí, por supuesto. Primero son los amigos de la casa. Son los que están anotados en la lista de la fiesta y son los que participan de todo. Los que no estamos de acuerdo con la fiesta de este gobierno somos los que quedamos excluidos. O sea, es una cuestión de negocios, más allá que del amiguismo. Digo porque un amigo sabe y conoce, tu amigo en la vida personal sabe cuáles son tus gustos, cuáles son tus problemas, y va a acudir en la ayuda o lo que fuere de acuerdo a lo que te hace falta. Y vos vas a respetar a tu amigo, si puede hacer o no puede hacer, si puede estar o no puede estar. Digo, los amigos sabemos, los amigos del gobierno saben cuál es el problema del gobierno. El gobierno no le conviene sentarse a hablar con los que no lo entienden, con los que no son amigos, como para decir, bueno, ya mis amigos saben dónde estamos parados. Bueno, tenemos que ir a la conquista del resto para poder sentarnos a consensuar y lograr que haya toda una armonía. Mis amigos con los que no son mis amigos. ¿No sería lo ideal? Yo creo que en realidad, no sé si lo ideal sería así. Creo que lo ideal es que todas las entidades sean participativas, tienen que ser neutrales al partido político que esté de turno y tienen que velar por los intereses que tiene el sector, positivos o negativos. O sea, creo que la función es esa. No es porque soy amigo del Estado, te tengo que recibir, y si no soy amigo del Estado, te cierro la puerta y planteo que vos sos un problema para el Estado. Que es un problema que en realidad lo primero que tiene que hacer el Estado es resolvérselo. Claro. Lo primero. Ahora, es constante la fractura que se va haciendo, y estos amigos que vos decís del poder, son los que terminan haciendo los pingües negocios que después terminan en grandes juicios como el de Vialidad. Por supuesto. Y todos estos negocios se hacen a través de los grandes empresarios argentinos, sumado a movimientos sociales que apoyan este formato, digamos. Claro, como mano de obra barata. Y claro, porque si uno mira muchos movimientos sociales, entiende que con el fondo de lucha no pueden mancomunar la actividad ni hacer lo que hacen. Entonces tienen que operar con fondos discrecionales. Es así, y los fondos discrecionales vienen todos de un solo lugar. No vienen de 2 o 3 lugares, vienen de un solo lugar. Y se llama Estado, se llama gobierno, se llaman impuestos, se llaman cajas. Se llama Estado, que somos nosotros, que en definitiva los que deberíamos controlar eso que los que administran el Estado hacen. Sí, el Congreso es el primero que tiene que poner orden con los fondos discrecionales. Y tienen que tomar injerencia y tienen que controlar esos fondos discrecionales, cómo se utilizan. Y tienen que rendir cuentas quién recibe el fondo discrecional. Pero bueno, eso no sucede. A la hora del impuesto votan todos positivos. Sí. No importa si son radicales, socialistas, peronistas, kirchneristas, masistas. No importa la cara que tengan, todos votan por el impuesto. Claro, porque el total no lo pagan ellos. Por supuesto, no lo pagan ellos. Es más, cuando hoy a muchos de los trabajadores su mensualidad no les alcanza, ellos su dieta se la suben.
Anoche me puse a repasar las notas que hemos hecho desde que arrancamos en aquella primera nota de Tuda, cuando Tuda estaba arrancando, y escuchaba algo que habíamos charlado y que no ha cambiado nada. ¿Te acordás cuando en las primeras notas dijimos, ¿viste alguna vez un paro de políticos? No existen. Es una cosa que no tiene gollete y que la gente no está prestando atención. Nunca se ha visto una queja del sector político o del arco político. Santiago, ¿está muy fracturado el transporte? Sí, por supuesto que sí. Está muy fracturado y está muy dividido entre las grandes empresas de políticos y grandes empresas de sindicalistas argentinos, que en algunos casos algunos son polirrubros y otros son netamente de transporte. Que están creando un monopolio donde están cubriendo varias actividades. Algunas son casi discrecionales, que muy poca gente o muy pocos ciudadanos argentinos las conocen. ¿Cómo ser? Relacionadas. Y como es la minería, como es la arena de silicio, por ejemplo, como espera, Santi. Que se erradicaron Santiago, el sur argentino con grandes inversiones. Y bueno. Pará. Vos me estás diciendo de que el sindicalismo o amigos del sindicalismo o amigos de la política hoy tienen negocios que deberían ser del Estado en manos de ellos. Por supuesto. Claramente. Uno de los claros ejemplos de una de las empresas amigas del gobierno es NRG. Por ejemplo, NRG es la empresa que trabaja con la arena de silicio, que está en Ashel, bien escondida en el parque industrial, muy bien escondida, donde están los 2.200 camiones que son de Máximo Kirchner, entregados por la Iveco, en fin, con inversiones que rondan arriba de los 1.000 millones de pesos. Santiago, Iveco es el mismo que patrocinaba a Daniel Scioli en la penúltima campaña. Por supuesto. O sea, ¿que Iveco es del Estado o es de alguno de los políticos del Estado? Iveco viene operando desde el primer mandato de Néstor Kirchner. En el primer mandato, por ejemplo, de Cristina Kirchner, se cerró un convenio donde no se podían importar camiones usados, por ejemplo, de Estados Unidos. Por ejemplo. ¿Cuál es el camión número 1 de Argentina hoy? Iveco. ¿Cuál es el camión líder a gas en Argentina hoy? Iveco. ¿Y qué camiones tiene Máximo? Todo FIA Iveco a gas con bateas Vivolco. Más de 2.000 equipos. Ahora tiene 2.000 equipos. Me imagino lo que debe renegar para conseguir las cubiertas. No, casualmente FATE le entrega las cubiertas, las que no pero pueden si FATE no tiene las traen de Brasil. Y si FATE no no solamente tiene, para los camiones. Pero FATE no había tenido problema vez pasada, no le habían hecho una movida porque no tenía cubierta y no entregaba. Pongámosle que estuvo la gente de camioneros y el sindicato del caucho. Pongámosle. Digamos, por eso dije muy claro de la fiesta. Por eso arranqué hablando de la fiesta. ¿Cómo está hoy el sector? ¿Y cómo ve el sector esto? ¿O el sector también es parte de lo que siempre decimos de que el argentino reconoce o conoce solamente el 15 o el 20% de todo lo que pasa? ¿El sector reconoce o conoce esto que está pasando con el gremio, con Máximo, con los amigos del poder? Y también obviamente de haber gente de afuera que invierte en estos negocios espurios. Hay un sector del transporte que obviamente lo conoce, porque la arena de silicio se extrae mayormente algo de Santa Fe, y la gran parte se saca de Entre Ríos, provincia política, y todo eso va al sur argentino. O sea que toda la gente que anda y se dedica a transportar arena de silicio lo conoce claramente. Y como también saben que una de las reglas para entrar a NRG es dejar el teléfono afuera. No podés ingresar con tu teléfono.
te secuestran el teléfono. Ah, pero un ejército, Algo debe haber ahí adentro. Sí. Ahora, ¿nuestro gobernador de la provincia desconoce todo esto o es también parte del juego? Yo entiendo que es parte del juego. No puedo creer que no sepa. Me parece algo inverosímil. Cuando para poder mover los camiones desde Allen al norte de Santa Fe, primero averiguaron qué estaciones de gas había, las que estaban a media tecla las compraron, otras las abrieron y se garantizaron poder dar la vuelta completa con los camiones a GNC. Es más, cuando se rompen el camino, la misma Iveco le manda a los mecánicos. Ah, pero una cosa impresionante, el circo que tienen montado para seguir generando un vaciamiento del Estado. Por supuesto, si NRG es la empresa que se quedó con la arena para vaca muerta. Es quien se dedica a encauzar todas las grietas que van abriendo y sellan para que fluya el mineral con la arena de silicio. Además, es una planta modelo, es canadiense toda la estructura de la planta. Y estamos hablando de que más o menos 200 millones de dólares se invirtieron en tiempo récord. En tiempo récord se invirtieron. Y si más eso... todos los equipos Caterpillar que hay ahí adentro, palas, camiones, yales. Es una planta modelo. Poco se conoce de la planta. Obviamente debe ser un negocio muy muy rentable para instalar una planta de esas características y plantarla en un lugar sabiendo de que si le puede llegar a ir mal, pierden todo. Yo creería que no lo van a perder porque es un negocio debidamente conformado. Eso no cabe en esta, no recuerdo cómo es el nombre de la ley, pero es cuando se mueven parte del arco político con la información del Estado. Digo, ellos saben, porque deben tener, el Estado debe saber dónde hay determinados recursos para explotar, y estos sátrapas se lo agarran. Digo, ¿no es información del Estado o información que no deben utilizarla para ellos? Primero que los recursos naturales son del Estado y son de todos los ciudadanos argentinos. O sea, la realidad es esa. Y esos recursos los están explotando un grupo selecto de gente, donde no hay un control. Y la realidad es que todos los minerales, todo lo que se extrae y se exporta, la pregunta sería, ¿a dónde va toda esa plata? ¿A dónde va? ¿A dónde va toda la plata del oro plata que se exporta, por ejemplo? Y una gran parte va al fuerte de Knox en Estados Unidos para separar el oro de la plata y hacer finalmente los hermosos lingotes que vemos. ¿A dónde queda toda esa plata? Todo el vaciamiento que se está haciendo en Catamarca, ese cráter monumental, porque es realmente impresionante verlo. ¿A dónde quedan todos esos recursos? Toda la plata de esos recursos. Qué increíble. Son una fuente... preguntas que yo no puedo responder, pero sí son preguntas que ellos deberían responderle a los ciudadanos argentinos y no las responden. Lo que pasa es que el ciudadano argentino ignora todo esto, Santiago. Yo ignoraba de que Moyano, de que Máximo, de que esté metido con empresas canadienses. Hablamos de pasada, ¿te acordás lo de la hidrovía? Lo del tema de que habían cerrado con China. Un ministro que quedó en el medio de toda esa revuelta que lamentablemente se perdió cuando ya había hecho negocio con los Países Bajos y terminaron arreglando con China. Digo, ¿cuántas cosas ignoramos y cuántas más debe haber que no sabemos? Y estamos todo el día pensando en cómo vamos a mejorar o cómo vamos a combatir o cómo Alberto nos entretiene con la guerra contra la inflación, cuando en realidad todos los recursos para que el país funcione bien se lo están robando. Exactamente, por eso estamos en la situación país que estamos, por eso tenemos la economía que tenemos, por eso tenemos el hambre que tenemos, la desnutrición, la falta de escuelas, la falta de hospitales, la falta de infraestructura, la falta de rutas, la falta de seguridad. Ahora que dijiste la falta de rutas, y tomando esto como referencia porque tiene que ver con tu rubro y tu laburo que vas haciendo junto con tu gente en TUDA,
¿Hay en estadística la cantidad de choferes de camiones que fallecieron a causa de las rutas? No hay una estadística precisa. Sí, Vialidad Nacional hace una estadística respecto de la cantidad de accidentes que suceden. Ahora no está desglosado exactamente qué cantidad de camioneros mueren en las rutas, por muchas razones, ojo, porque hay razones hasta incluso de robo, que un camionero muere cuando le roban. Claro. No existe eso. ¿Cómo seguimos, Santiago? ¿Cómo siguen, o ustedes a su gente, a sus asociados, qué es lo que se habla, qué es lo que plantean? ¿Están con los brazos ya, con los hombros caídos a modo de derrota? ¿O todavía siguen con estas ganas de seguir peleándola y decir, bueno, mirá, cuántos han vendido ya el camión, cuántos lo han guardado? ¿Cómo está hoy la situación? Nosotros, como entidad, la seguimos peleando, creemos que esto se puede cambiar, entendemos que hay que hacer una suerte de conciencia muy grande, un trabajo educacional muy grande, y mostrarle realmente, no solo a los camioneros, sino a los ciudadanos argentinos, lo que pasa en el día a día en las rutas, porque se tiene que tomar conciencia de lo que pasa. Y acá hay que seguirla luchando. Si uno baja los brazos, se rinde y se entrega. Y nosotros no estamos dispuestos a entregarnos. El transporte se entrega, se paraliza el país. No pensarán que Belgrano Cargas o la NSA va a poder suplir o sustituir al camión. No, imposible. Imposible, pero me llama mucho la atención todo esto que está pasando y que no esté en el tapete, que no se vea en los medios, que no se plantee como hay que plantearlo, no se pelee por los espacios genuinos o peleas genuinas en donde no se trata de que corra sangre, se trata de que la pelea, me refiero en el sentido de sentarse a dialogar, a negociar y ver qué es lo mejor para cada uno y que los sectores funcionen. Nada de esto se está haciendo. Observo que todos los gremios o todos los sectores que están de alguna manera peleando acomodan, hacen un nidito muy chico para un sector muy chico dentro de todo de ese ámbito, y el resto que se la arregle. Total, siguen laburando, sigue traccionando, y pasó con el campo, y pasa con el transporte, y pasa con todos los gremios. ¿Crees que esto tiene que haber un parate en seco de una vez por todas, o vamos a seguir con una agonía lenta? Es que si a esto no se le da un corte definitivo, el daño en algunos casos puntuales podría ser irreversible. Irreversible podría ser el daño. Lo que pasa es que hay un trabajo, si se quiere, bien hecho para poder desinformar, no informar. Claro. Y lo digo, y te voy a citar a vos y a la audiencia un ejemplo muy tonto. Las rutas o el repavimentado de rutas se calcula por lo que se llama erosión de pavimento. La erosión de pavimento se da por la cantidad de kilos y el flujo vehicular que pasa. Claro. Bien, entonces la pregunta va a ser la siguiente. ¿Qué erosiona más? ¿Un camión con 30.000 kilos o 30 autos pasando? Creo que iguales. Exactamente lo mismo. La erosión es exactamente la misma. Cuando llegamos al peaje, pagamos por una erosión de un vehículo de 45.000 kilos, cuando está cargado, vamos a poner un monto del peaje, 700 pesos. Ahora, cuando el camión viene con 14.000 kilos, paga 700 pesos también. Entonces, si el cálculo es por erosión, ¿por qué me cobran de ida y de vuelta lo mismo? Claro. Punto número 1. ¿Y por qué te cobran lo mismo que un auto? ¿O más caro que el auto? Exactamente. Punto número 2. Es una cuestión física. Esto no es una cuestión de que lo inventemos ni Tuda, ni yo, ni nadie. ¿Cuál es el momento donde se arruina más el pavimento? En el verano. Cuando el vehículo frena y cuando el vehículo tracciona. Sí, que es en el... Por eso que
Que son los lugares, digamos, de semáforos, son los lugares de punto cero y partida. Exactamente. Ahora, y lo vemos en los peajes. ¿Dónde se rompe mayormente el pavimento? En las entradas y las salidas de los peajes. Ahora, ¿cómo puede ser que hay rutas en la Argentina que están en excelentes condiciones y son rutas que tienen 20 años? Y hay rutas, por ejemplo, como la autopista Rosario-Santa Fe, que no hay manera que se terminen las huellas. No hay forma. Que nadie encontró todavía la fórmula para hacer un cálculo para vehículos de 45.000 kilos. sí, o sea, estaba, históricamente ¿O se será que hacía... hay negocio que se rompa? Ni lo dudes que esto lo van haciendo. A ver, lamentablemente es algo que la sociedad no observa, y precisamente por esto de andar todo el día acelerado, porque te van generando la aceleración en la vida. Pero históricamente, cuando éramos chicos, las rutas eran de hormigón. Eran de un hormigón de tantos centímetros de alto, con tanta cantidad de capa, con tanta cantidad de piedra, y se rompía una vez cada muerte de obispo. Hoy tenés que renovarla campaña tras campaña. Exactamente así. Por eso que este país está como está, y estamos como estamos, cuando tenemos una empresa como es NRG, con una supuesta sobrefacturación de 12 millones de dólares, por ejemplo. Sobrefacturación. Exactamente. Sobrefacturación. Es más, tiene un juicio debido a eso. Sí, debido también tiene un juicio. Ayer hablaba, estoy buscando la nota, que Kicillof dijo de que las obras no las controlan ni tampoco miran los balances. Es parte de lo que estamos hablando. Lo tradicional inconsciente. Exactamente, sí. O sea, a ver, dijo la verdad. En realidad las obras se pagan según el avance. O sea, el Estado da un adelanto, como se hace en la mayoría de las obras, públicas o privadas, se da un adelanto y se va pagando por avance de obra. O sea que en realidad sí se debe controlar. Y hay un tiempo estipulado para que esa obra se termine. Cuando esa obra no se entrega en tiempo y forma, o las etapas no se cumplen en tiempo y forma, están las multas que se le cobra a la empresa. No es que una obra la pueden hacer en el tiempo que ellos le dé la gana y de la manera que le dé la gana. Acá encontré el titular, dice Axel Kicillof lo dijo sin ningún plurito, hacemos obras no rentables, no tenemos la calculadora ni analizamos un balance. Ese es el negocio de la política. El negocio es, la obra es por 10, la hago por 5 y me quedo con 5. Ese es el negocio. ¿Eso se da a lo largo y a lo ancho del país? Digo, esto le cabe a todos los gobernadores, intendentes, presidentes comunales. ¿Es un vicio o es una herramienta esta de generar este tipo de gastos para sostenerse para la campaña o sostenerse para las dádivas? Por supuesto, de que generan una caja y generan negocios futuros también. Van generando negocios futuros. Ellos saben que una ruta bien hecha va a durar 10 años, si la hacen a la mitad, dura 5, a los 5 años hay que empezar de vuelta. Santiago, te corro de tema. Sos presidente de TUDA, sos la cabeza de un grupo de laburantes, de gente que ha invertido en sus unidades, en sus camiones, que reniega para mantenerlo, que reniega con las tarifas, que reniega con todo. Y sé que a lo mejor la respuesta a lo mejor me la vas a esconder o no, sé que no porque no tenés pelos en la lengua. ¿Pensaste alguna vez en vender el equipo, en vender los camiones, en pensar en otro negocio o mirar para el lado de Seiza? En la situación, porque te veo pelear hace ya un tiempo largo que nos conocemos y no dejaste nunca de pelearla. Y digo, en algún momento tiene que mancar, en algún momento se le tiene que cruzar por la cabeza. ¿Se te cruzó por la cabeza en algún momento de poner un freno, decir, bueno, basta, esto ya es una pelea sin ningún tipo de beneficio ni nada, o es desigual y no nos sirve? ¿Qué pasa por tu cabeza? Bueno, sí he pensado muchas veces en dejar los camiones.
sí. Lo pensé muchas veces y pensé en qué me podía reinventar, qué rubro me podía meter y aprender y empezar de vuelta. Lo pensé muchas veces. Lo que pasa que también miro que esto fue el fruto de mi trabajo y es lo poco o mucho que me ha dado para ser quien soy hoy y el sostén de la vida, de la familia, de todo. Entonces, después de tantos años, uno sabe de lo que hace y cómo lo hace. También he pensado en irme afuera, pero los cobardes no hacen historia, y el irse afuera es querer huir del problema que hay, y esto hay que enfrentarlo. Sí, muchas veces uno se siente solo, no lo digo únicamente por mí, porque la gente, los luchadores se van cansando, porque se pasan los años, porque uno se va fatigando, se desilusiona, se desmoraliza. Sí, van pasando muchas cosas por la cabeza de uno. Y hay gente que no quiere luchar, está cansada de este sistema, de este gobierno, está cansado de los sindicalistas que se dedican a apretar, a quemar camiones, lastimar gente, cerrar empresas. Están cansados de ver las mismas caras sentadas en el Ministerio de Transporte a arreglar sus empresas y dejar que el resto se muera. ¿Vos crees que los que se van son cobardes o tienen una lectura más rápida y no les gusta renegar como renegamos nosotros? Digo porque a mí eso me toca de cerca y la verdad, yo analizándolo a la distancia, creo yo a veces no tener la valentía de decir, bueno, listo, mira, ¿para qué voy a arruinar mi vida si tengo una sola? La estoy malgastando, estoy renegando con lo que no tendría que renegar, esto no se cambia más y a buscar otro horizonte. Yo creo que es de mucha valía quien se va del país buscando otro horizonte y trata de tener un estándar de vida como el que realmente merece. No creo que sea de cobardes, sí creo que son de personas que tienen otra visión, tienen otra lectura y que salen a buscar para su vida lo mejor y no quedarse renegando con un puñado de delincuentes como tenemos acá. Creo que es más fácil huir del problema que enfrentar el problema. Eso es mi lectura. Es mucho más difícil pararse en una ruta y parar 2.000, 5.000, 10.000 camiones y explicarle a cada uno por qué estás haciendo lo que haces. Y ahora, es mucho más pero difícil está bien, sentarse frente a un X político que te mira a los ojos y te amenaza con tu vida, con tu familia, con tus pertenencias. Está bien, pero se te pasa la vida. Se te pasa la vida. Yo, a ver, ¿sabés qué es lo que siento? ¿Por qué te hago la pregunta esa? Y te decía que me tocó de cerca. Mira, los otros días escucho una noticia de que en un pueblo determinado, no me acuerdo cuál es, terminaron arreglando los típicos carneros de siempre, poniendo los camiones a la tarifa que le dicen y se olvidaron del resto de los compañeros. Y están haciendo los viajes a 2 monedas con 50 con tal de sobrevivir. Eso también es un acto de cobardía. Y no se fueron del país. Y cuando vos te decís, yo paro 12.000, 13.000 personas explicando cuál es el problema, y pasan los años, y no hay una solución, creo que es una pelea, la verdad, estéril. No la veo de esa manera. Y te voy a poner el otro ejemplo, que te decía que tengo un ejemplo de cerca, y por ahí está mal hablar de uno, pero sí quiero ponerlo como ejemplo. Mi hijo se fue a vivir afuera del país. En 5 años se pudo comprar la empresa que le dio trabajo. Digo, y no es un acto de cobardía. ¿Por qué? Porque dejó su familia, dejó sus afectos, peleó contra el desarraigo, la garganta apretada, y logró en 5 años tener lo que a lo mejor acá no lo hubiese llevado 20 o 30. Y no sé si es un acto de cobardía, creo que fue un acto de valentía, salir a buscar lo mejor para su vida y no quedarse renegando, como te decía, con un puñado de delincuentes que nunca te van a dar la derecha ni tampoco te van a dar, lo único que te van a dar la derecha el día que te pongas al lado de ellos. Por eso digo, ¿hasta dónde conviene pelear? Y por eso te preguntaba si en la cabeza de uno que está todo el tiempo peleando y después de muchos años, ¿realmente sirve la pelea? La pelea sirve, porque te forma como persona, porque te cambia la cabeza, porque generas muchos amigos, porque te das cuenta que tenés una razón por la que levantarte todos los días y sabés que con lo que haces le estás salvando la vida a muchas personas.
Algunos tal vez lo ignoren, algunos te feliciten y otros te sean indiferentes. El tema es tu cabeza y sos vos, es lo que vos quieras. Sí, pero mientras tanto pague y marche preso. Y sí, es así, mientras tanto sí. Pero yo, mientras que tenga vida, voy a luchar por el transporte, porque es lo que me gusta, es lo que me apasiona, y junto a mi lado tengo unos compañeros de batalla insuperables e inmejorables. Es el mejor equipo humano que he visto en mi vida. Gente que no tiene intereses personales, gente que no quieren nada para ellos. Lo único que quieren es que el transporte vuelva a ser lo que en algún momento fue. Si mañana viene, se levanta un político o se levanta el presidente de la Nación y dice, convóquemelo a Santiago Carlucci que lo necesito para el Ministerio de Transporte, ¿qué es lo primero que haría Santiago? Reformar la Ley Nacional de Transporte, que está caduca y está vieja respecto a las necesidades actuales del transporte. Luego, lo primero que haría es limpiar mucha gente del Ministerio y de la Secretaría, que son puestos políticos, que no son del transporte, y lo primero que haría es sacar todos los abogados que hay adentro del Ministerio y de la Secretaría, porque para eso tiene su departamento de legales. Haría una tarifa ley, buscaría crear un costo con un precio para la carga general, o sea, por los kilómetros que recorre, que no sea más una tarifa orientativa, porque tienes una tarifa real, no orientativa. Y obviamente le daría la posibilidad a que todos los empresarios argentinos, porque cada camión es una pequeña empresa, que si tiene una necesidad y como funcionario público, lo debo de recibir y tengo que atender las necesidades que tengan. Eso es lo primero que haría. Lo explicaste de una manera simple, de una manera fácil. ¿Por qué no lo hacen? Porque se terminan los negocios, se terminan los arreglos, se terminan las cajas, como son las homologaciones, como son las técnicas, como son los negocios de los importadores de cubiertas para el gobierno, como son un montón de cuestiones que pasan hoy por hoy y que afectan y dañan al transporte. Yo multaría, por ejemplo, las terminales automotrices, pero le haría una multa que le costaría, pero mucho, porque si un transportista común no puede comprar un camión con el fruto de su trabajo, porque a un empresario le vamos a vender 120 camiones y le vamos a regalar 20 porque compró 120. ¿Qué derecho más tiene él del que tiene cualquier camionero? Uno. Claro. La igualdad entre todo, el respeto ante todo. Y esta gente no tiene valores, no tiene respeto, no tiene nada. Son la escoria social. Son la vergüenza del Señor, eso es lo que son. ¿Cuánto tenemos para charlar, Santiago? Uno de estos días, cuando andes por acá, por la zona, estaría lindo que podamos hacer una charla acá en la mesa y convocar a la gente, convocar para que puedan tener este ida y vuelta, porque a veces siempre, decir las cosas de una manera muy simple, que realmente uno se pone a pensar y decir, ¿por qué no lo hacen? Si tenemos un montón de tipos que están renegando en la calle, con los camiones, ¿por qué razón de esta manera simple ordenarlo como para que todo siga funcionando bien? Y claro, es más simple generar el problema de estar con los negocios espurios, hacerse la caja de ellos y perpetuarse en el poder, y mientras tanto el pueblo que siga renegando. Santiago, te agradezco mucho estos minutos. No, por favor, agradecido el equipo de Transportistas Unidos de Argentina, siempre tener las puertas abiertas en Radio Liberada y que nos permitan contar todo lo que pasa, nos dejen expresarnos y no nos pongan un bozal en la boca y nos digan qué podemos decir o qué no podemos decir, o si la nota puede ser en privado, porque si me equivoco y hablo de un funcionario o de alguien hay que editarlo a eso. No, acá no se edita. Me dejaste frío con la empresa esa. Nombrame de vuelta. ¿Cómo era? Repetime que se entrecortó, por favor. Me dejaste frío con la empresa esa que está en lo del gobierno. ¿Cómo se llama? NRC. La voy a buscar. La voy a buscar para poder mostrarle a los casildenses dónde se está yendo el dinero nuestro. Gracias, Santiago. Un abrazo grande. Así pasó.